Hola, buenos días. Continuamos hoy con nuestro curso sobre el sistema operativo Unix en relación con el sistema de archivos. De hecho, hoy es nuestra última sesión dedicada al sistema de archivos de Unix, donde vamos a ver en una breve sesión la edición de ficheros. Bien, ¿qué es un editor? Un editor es un programa que se utiliza para crear o modificar ficheros que contienen texto simple, es decir, básicamente caracteres imprimibles del juego de caracteres ASCII o UTF-8 o similar, más unos poquitos caracteres no imprimibles como el tabulador o el carácter nueva línea, pero básicamente caracteres imprimibles. Es el tipo de texto que se utiliza para escribir código fuente en algún lenguaje de programación, datos de configuración de un programa o páginas HTML. El HTML es texto simple, aunque puede visualizarse en un navegador con formato. Para ello, cualquier editor en general crea un buffer, que es un espacio temporal en memoria, con el fichero en edición. Y una vez que acabamos o salvamos, se guarda en disco. Para visualizar el contenido de un fichero de texto, en general no somos capaces de ver todo el contenido a la vez, ya que suele ser muy largo. Normalmente la metáfora de visualización es que hay una ventana que nos permite ver un fragmento del buffer, y esta ventana puede deslizar arriba y abajo para que cada vez veamos un fragmento distinto. Estándar en Unix es 24 líneas, 80 columnas. Hay muchos editores de texto, muchos de ellos vienen de forma nativa en el sistema operativo que utilicemos. Es el caso de Notepad de Windows o TextEdit de OS X. Hay otros muy utilizados como Sublime Text, Emacs, Vue o Vim, que es una versión mejorada de este último, Vue, que es el que vamos a ver en la sesión de hoy. Los dos que marco ahí, tanto Sublime Text como Vue, son dos muy buenos editores para código fuente en cualquier lenguaje de programación o código HTML. Sublime Text es gratuito, aunque no de código fuente abierto, y VI o Vue es el editor estándar del sistema operativo Unix. Bien, esta es la metáfora de visualización que comentaba. Ahí se observa cómo a partir de un fichero en disco, cuando el editor lo lee para comenzar el proceso de edición, se lleva el contenido a un buffer en memoria. Este buffer en general excede la capacidad de visualización en una sola ventana del editor. Así que la metáfora de visualización es que esta ventana es el mecanismo de visualización por parte del buffer, y recorrer el buffer arriba o abajo podemos considerar lo que es como deslizar la ventana arriba y abajo sobre el buffer. También podríamos considerar que es el buffer el que desliza arriba y abajo detrás de la ventana. De hecho, sistemas operativos como Windows o OS X consideran las dos opciones, y una rueda de ratón en un sentido en un sistema operativo genera un efecto y en el otro un efecto contrario, pero se acostumbra uno en poco tiempo a una u otra forma de funcionamiento. Aquí tenemos dos ventanas de distintos editores sobre el mismo fichero, es un pequeño fichero HTML. Arriba a la izquierda podemos ver la edición con Vue de este fichero, y abajo a la derecha con Sublime Text. Vemos que en el caso de Sublime Text, que es un fichero, es un editor gráfico, se ofrece un resaltado sintáctico de las palabras clave de HTML para facilitar la lectura. El editor Vue, que es el objeto de la sesión de hoy, es uno de los editores más antiguos que hay. De hecho, es tan antiguo como el propio sistema operativo Unix, ya que sus primeras versiones aparecieron con la distribución de Berkeley. Es un estándar de facto y es omnipresente, siempre está. Cualquier sistema operativo Unix con cualquier distribución y en cualquier versión tiene este editor. Es tremendamente utilizado por programadores, porque es muy potente, porque está enormemente difundido, porque es muy ligero, ya que ocupa pocos recursos y por tanto es muy rápido. Pero sobre todo vamos a recomendar su uso porque siempre está. Y hay veces que tendremos que acceder a máquinas que no tienen entorno de ventanas, a partir de una sesión remota, por ejemplo. Es como las lanchas salvavidas en un transatlántico.
Es poco probable que las utilicemos, pero si las necesitamos tienen que estar ahí. Y por eso es interesante conocer un funcionamiento básico de este editor. Este editor es un editor de línea de comandos, por lo tanto no hay modo de interacción, no hay modo de interaccionar con él a través de un ratón o de un conjunto de menús, solo se puede interactuar con él con el teclado. Esto hace que en principio pueda ser un poco incómodo, pero en cuanto uno se acostumbra, no hay mayor problema. Bien, esta es la forma básica de utilización de Vi. Lo más complejo de Vi son los comandos, no su invocación desde la línea de comandos, que suele ser muy sencilla. En general aquí vemos como para editar un fichero llamado file, simplemente es VFile, retorno de carro, y nos aparece la ventana de edición para que comencemos a utilizarlo. Quizá de las opciones que se utilizan con mayor frecuencia es en la opción "-r", para recuperar un fichero tras una caída abrupta del editor o del propio sistema operativo, es una característica que no tienen todos los editores, o la opción "+n", que nos lleva directamente a editar una determinada línea, típicamente donde el compilador nos ha dado un error sintáctico. Como decía, el editor Vi no tiene modo de interacción más que a través del teclado, de forma que lo que hay que hacer es conmutar en cuando el editor interpreta que lo que tecleamos es un comando y cuando ha de interpretar que lo que tecleamos es texto a insertar en el buffer en edición. Estos son los dos modos de Vi, modo comando y modo inserción. En general, cuando Vi arranca está en modo comando y para pasar a modo inserción pulsamos la tecla I y a partir de ahí lo que escribamos se inserta en el texto. Para salir a modo comando de nuevo pulsamos la tecla escape. Los comandos más típicos para usar con Vi en modo comando, bueno, pues aquí los he agrupado en tres categorías. En el paso a modo inserción, salida de Vi y otros. En cuanto al paso a modo de inserción, I, el que comentaba antes, permite insertar texto en el buffer en edición justo antes de la posición actual de cursor. A hace lo mismo justo después de la posición de cursor y O abre una nueva línea bajo la línea actual para que comencemos a insertar. En cuanto a salir, ZZ mayúscula guarda y sale, Q sale sin guardar, aunque si hay cambios nos pregunta de si estamos seguros, y Control Z suspende la edición, nos devuelve el prompt, podemos teclear comandos y volver con el comando FG a recuperar el buffer en edición. FG es foreground, es otro comando de Unix para traer a foreground un comando suspendido. Finalmente, de entre los otros está DD para borrar una línea, U que es undo para deshacer lo hecho, la barra o slash para buscar un texto y $R para leer un fichero e insertarlo en el buffer actual. Y bien, con esto vamos a dar por terminada la sesión de hoy. Hasta la próxima.